Yo siento que Espacio Deportivo es uno de los mejores programas informativos de deportes, pero además hay opinión y además hay entrevistas. ¿Sabes de quién aprendí yo a hacer cancha? ¿De quién? De Treyes y Toño. Yo me sentaba con Manolo Lapuente, él estaba viendo su Interescuadras y me permitía sentarme con él. Hice una película con Octagón, con Atlantis. El tema del fútbol nacional se ha ido reduciendo en cuanto a opciones si no tuvieras dinero. O sea, el que tiene tele Así abierta es. hoy ve 1 o 2 partidos, cuando mucho a la semana. Sí. Hoy como comentarista te conviertes en un personaje y más allá de lo que pienses sobre un tema X, tienes que actuar de determinada forma para seguir tu personaje. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Hoy están aquí y es un placer recibirlos. Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso ya han estado aquí, por supuesto, pero hoy vamos a platicar, bueno, primero de Espacio Deportivo que está cumpliendo ya, acaba de cumplir 37 años y después temas que saldrán. Raulito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, qué Nuevamente placer. estar aquí. Como siempre me perdí para llegar a tu casa, pero ya llegué y aquí estoy con mucho gusto. 37 años. Puta, se dicen fáciles, qué aguante tienes, ¿eh? No manches, 37 años, Anselmín. Hoy dábamos una nota del gol de Hugo Sánchez, el señor gol. Ajá, Logroñés. A Logroñés, el señor gol, el famoso señor gol. Fue hace 37 años. 37 años. O sea, en ese momento estaban haciendo Espacio Deportivo. ¿Cómo estás? Me da gusto Muy bien, saludarte. Anselmín. Un gusto estar con Raúl, contigo, como estamos todas las tardes, desde hace 23 años. Y, ¿Los tres ya? sí, 23 años. 23 años, sí, porque yo entré al Grupo Asir Toño en el 2000, Ajá. estuve 2 años con Pepe en la mañana, y luego me incorporé al de la noche y Pepe se incorporó al de la tarde. Exacto, cuando se acabó el de la mañana. Exactamente. El cuando horario anticonstitucional. Y luego yo sigo en la mañana porque recibo la invitación de don Guillermo Ochoa. Y me quedo con él haciendo deportes y luego él sale, entra Alejandro Cacho, me quedo otro ratito con él y ya con Villalbazo ya no lo aguanto. Te cayó gordo. Toda la vida me cayó gordo. Ya no seguí por la mañana, ¿no? Exacto. Pero Yo pensé que me había librado ya de las Entonces, ¿en mañanas qué año? hasta que apareció Daniel de Iturbide en mi vida. No, pero también estuviste con Paola, ¿no? Estuve con Paola, pero realmente era sustituía a Memo Schutz por momentos. pero lo que sí pasa es ya que como fijo, Schutz siempre falta. Pues yo ya lo veía Schutz diario. iba 3 días sí y 14 no. Imagínate Entonces si sí, hubiera pero sí estado estuvimos con Pau. Y la- con la Carlos guía. Loret y todo, pero y con nosotros, o sea, en la tarde, ¿desde cuándo? con ustedes desde el 2002. El 2. 2002. ¿Y tú, Raúl? Yo llegué en el 98, 98. después del Mundial de Francia. Bueno, yo estuve antes haciendo suplencias de Gerardo o algunas veces que no podía, de Gerardo Peña o algunas veces que no podía Lalo. Me hablabas y yo iba. Bueno, yo estuve desde especialidad de Stokes. Uy, sí. contigo. Sí, O sí, sea, antes todavía de Espacio Deportivo, Especialidades deportivas Tox. que fue la base de este programa. De eso hace 40 años o más. Claro, 86. Oye, quiero decirte El que Mundial. yo hice especialidades deportivas también como sustituto y llegué de rebote. Había otro señor que tenía una revista y que tenía otro programa y de rebote Lalo y Gerardo no estaban, especialidades deportivas, y me incorporaron, pero estuve muy poquito tiempo. ¿Sabes cómo me pagaban? ¿Cómo? Con una tarjeta Para ir a de todos. los restaurantes. Y entonces pues, con eso yo iba. A los desayunos. Y llevaba a la familia. Pero de luego, Toño, yo estuve en Superdeportivo y hice radio mucho tiempo con Roberto Sosa Calderón. Claro. Que fuimos pareja durante muchos años. Cobramos muy mal, muy poco. Todos, sí, hasta que entramos a la XX que dirigía Fernando Alcalá. Y entonces ahí sí nos fue muy bien. Ahí nos fue muy bien. Y luego salgo y me invita Fernando Howard
a hacer un programa en la Q. Y entonces la primera hora la hacía Javier Alarcón y hacía información. La segunda hora la hacía Enrique Bermúdez y hacía su show. Y yo entraba a hacer un programa de concursos deportivos. En la Q. Para eso ha de haber sido bueno. Era animador de concursos. Por eso es lo Por que eso te digo, es. ha sido en radio, la verdad, una aventura muy padre. No, yo realmente nada más con Toño. Bueno, yo a Toño lo conozco en 1980 Sí. como audaces reporteros. Yo de Sol primero, del Heraldo de México, y él ya de Televisa, iba se llevaba ¿cómo se llama? El tocadiscos grabadora de la sirvienta. Bueno, de la señora que hacía la casa, porque hay que cuidar las palabras. Llevaba un aparato así, pues, escuchando Radio Universal, y le ponía a grabar y ya hacía su entrevista y se iba. No tenía yo dinero para comprar una grabadora, una mini grabadora. No tenía lana. Y entonces había que grabar las entrevistas para después hacer las notas. Y entonces efectivamente, llevaba yo una cosa de este tamaño, que una vez en la unidad Cuauhtémoc, Ah, donde estrenaba el Atlante. el Atlante IMSS. El Atlante IMSS, llegué y el Gonini Vázquez Ayala me dijo, te la quiero comprar. Le digo, no, güey, ¿cómo crees? Si esto es con lo que yo trabajo. Yo no tenía dinero para comprar ya las mini grabadoras, pues era lo Sí, clásico, ¿no? bueno. De hecho, yo me acuerdo cómo agarraban, muchos reporteros agarraban el micrófono y Y la grabadora y la al lado. grabadora juntito. Y así hacían las Ajá. entrevistas. Pero yo no, yo era con mi... Sí, yo me traje una de Estados Unidos en finales de 81. De las chiquitas. Sí, porque fui de los viáticos, Compraste tu grabador. era mi primer viaje internacional, entonces acompañé a Lalo Vacas, a Otes y a Batata a una tienda donde vendían aparatos eléctricos y todo. Bueno, ellos salieron con televisiones y no sé qué tanto. Y yo vi que estaba en oferta y dije, sí me alcanza. Y pum, pues pagué y compré. ¿Y los cassettes eran de este tamaño? ¿Cómo sí. pasa la vida? Ahorita lo escucho y sí, pero pasaron los años y en el 91-92 nos tocó viajar algo de Estados Unidos. Y entonces yo les dije, creo que íbamos con Javier también, ¿no? Que yo tenía que comprar una carreola en Estados bueno. Unidos. Y no sabes cómo me dieron lata, pero compré mi carreola y me acompañaron él y a comprar la Más bien carreola. lo llevamos. Que era para Paola, mi hija, que hoy ya tiene 30 y tantos años. Más bien lo llevamos Se lo llevaron a y compré comprar mi una carreola. carreola. Y decía, ¿cómo Ahí crees? andábamos ¿Estás loco? tres metidos en una tienda infantil De bebés. comprando una carreola. Y nos enseñaban unas buenísimas, ¿no? Bueno, había Pero carísimas. Y luego, por fin. ¿cómo fregados te la llevabas a Sí, México? claro. empaquetada y ahí Pero la sí, metió. me acompañó a comprar mi carreola. Oye, pero déjame decirte que mis inicios en el radio, Toño, que hoy ya son cuando yo era niño. O sea, yo hacía comerciales. Bueno, para tu mamá Mi mamá era locutora. era locutora. Y entonces le pedían voces infantiles. Y entonces nos llevaba a nosotros y le daban una extrita, pues para pagarle a 4 chavos, ella se había quedado viuda, y entonces era como una ayuda para ella. Y yo arranco haciendo radio. Inclusive en la gran cadena Raza tenían un programa los domingos de la Lotería Nacional. Y así la gente se informaba de la lotería. Y la gran cadena Raza tenía un chorro de estaciones en toda la República. Claro. Y entonces, un día contrataron a mi mamá, yo tenía 14 años, y me dijo, acompáñame. Y ahí fue mi primer programa, ya oficial de radio, porque le ayudé, seguramente yo le ayudaba con algún número, no me acuerdo, pero yo estaba sentado con ella llevaba el programa, lo conducía, y yo le ayudé con algunas cosas ahí del programa, pero fue mi primer programa en la Lotería Nacional a los 14 años. Wow. Bueno, entonces yo, después de esas suplencias, de lo que te platico, de Tox, en el 98 me hablas porque Lalo Treyes decide dejar los medios por primera vez y se va de directivo de Toros Nesa y del Zacatepec. Se va a trabajar Con Juan Antonio. Juan Antonio Hernández. Exacto. Así es. Y se va de directivo de fútbol y entonces tú me dices, ven, ¿te vienes con nosotros? Pues sí, vamos contigo, encantado. Digo, nos conocíamos desde el 80, ¿qué te digo? O sea, tantas experiencias que habíamos vivido juntos. Y ya trabajando juntos los dos en Televisa, pues ahí voy, desde el 98 ahí estoy.
aguantando a Jorge de Valdés. Señor productor. Pero primero, Raúl, llegas y estás con Toño y con Gerardo Peña. Sí. Sí, con Lalo. Ya Telles, Gerardo ya casi no iba. Entonces muchas veces lo hacíamos él y yo solo. Sí. Ya cuando llegaste tú fue cuando yo ya dije, bueno, ya tengo quien supla. Y entonces, pues aparte, Televisa ya había muchas cosas que resolver y ya Javier era jefe y bueno, ya fue un poquito más complicado, pero ya. Y tú estabas como jefe de información. Sí, sí, y luego jefe de ECO, Internacional de Deporte. Con Jorge Berry. Y luego en la vicepresidencia internacional con, ay, ¿cómo se llamaba este señor? Ay, se me olvidó su nombre. Bueno, ¿Pero de qué? ¿Quién era? ahí de deportes, que era jefe de Jorge, porque él ya era vicepresidente y Jorge de deportes, y fuimos a dar a ECO. ¿Pero quién era? ¿Díaz Ay, Ayas? no. Félix Cortés, ¿no? Félix Cortés Camarena. Félix Cortés. A quien le mando un abrazo enorme, tipazo. La verdad le aprendí muchísimo, ¿eh? Digo, a Jorge y a San Teodoro y a toda la banda. Entonces sí, pues desde el 98. El Fíjate, espacio antes, deportivo. somos del siglo pasado. Sí. En cuestión de radio, bueno, por supuesto de edad, pero en cuestión de radio también. En radio, también. sí. Y yo creo que nos fuimos acomodando porque yo siento que Espacio Deportivo es uno de los mejores programas informativos de deportes, pero además hay opinión y además hay entrevistas y además de repente le pongo ahí un poquito No, y además los pimienta, chistes de Anselmo. de pimienta y me gusta molestar. Pero yo creo que se hizo como una inercia, pero fundamentalmente yo creo que el éxito de este programa, Toño, ha sido que nunca hemos perdido de vista la información. La gente se informa, sí, de repente se puede reír o lo que quieras, pero es un programa informativo casi al 100%. Sí, y casualmente el otro espacio deportivo, el de las 3 de la tarde, no hablan de deportes. Exactamente. Fíjate qué contraste, ¿no? Que Con no empezó Pepe así. Segarra. Que no empezó claro. así. No, La no, cosa no, es que no. cuando llega ahí mi compadre, en paz descanse, Arturo Rivera, Transforma a pues, Pepe Segarra. sí, eran otros. Bueno, tú y yo vivimos la transformación primero de Arturo Rivera. Sí, Arturo claro. Rivera era un tipo muy serio. Muy serio. Que hablaba y siempre con su corbata bien alineada, Sí. bien elegante. Y hombre, nada de albures, nada de groserías, impecable siempre, perfumado, ¿no? Y luego se volvió atlantista. Y luego se vuelve atlantista, ahí empieza el problema, se vuelve atlantista Y de la lucha. y, de cuando los lo rudos. llevo a la lucha libre, qué cambio, ¿te acuerdas? Porque Ahí se transformó. para la gente que no recuerda, porque todo esto es parte de la historia ya de la televisión en México, la verdad, somos parte de esa historia, ¿no? Sin duda. Raúl Sarmiento, que pues como narrador pues ya estaba establecido, etcétera, etcétera, alguien, ahorita nos platicarás quién, le dijo a Raúl Sarmiento, oye, vamos a transmitir lucha libre, que regresó a la televisión después de muchos años, y necesito que tú transmitas la lucha libre. Fíjate que en el 90, para el Mundial de 90, yo no narraba. Yo hacía cancha, todos los partidos en cancha con Arturo Rivera y comentaba en radio y en televisión, pero no narraba. Entonces me pasan, dejo noticieros, porque me lleva Guillermo González, padre, de asesor de eventos especiales. Entonces yo estaba con producción, dejé un tiempo noticieros y todo eso, y me voy a eventos especiales. Y después del Mundial del 90, el señor Azcárraga hace una junta y nos manda a llamar y nos platica la historia de su papá, o sea, el abuelo del actual dueño de la empresa. Y nos dice, yo en los años 50, 60, que empieza la televisión en México, nos dijo, mi papá hizo esto, la lucha libre, y el hijo del Santo, y el Cavernario Galindo, y todo El aquel Santo. boom, el Bloom, Huracán, el Santo, Sí, sí, sí. el Santo auténtico. Sí. Y lo pasaban por televisión. Y eso era un boom impresionante. Y luego un Entonces presidente... en el 90, empezó Luis Espota. Luis Espota, el escritor, era el director de la Comisión de Box y Lucha Libre Del DF. del DF. Entonces prohíbe las transmisiones y se dejan de transmitir. Pero porque entonces eran en el dañinas 90... para la juventud y sí, la niñez. En el 90 se enoja el señor Azcárraga padre con la federación, no vamos al Mundial
transmitimos el Mundial y regresando hace esta junta y le dice a la federación, ahí está tu fútbol, ahí está tu selección y no quiero saber nada. Nada más voy a transmitir al América y al Necaxa. Sí. Nada más. La época de Maurer Exacto. y de Ibarra. Exacto, y la selección se va a Multivisión y no le permite jugar en el Azteca las eliminatorias. Juega El siguiente. en el estadio de la Ciudad de los La Deportes. azulgrana fueron. Entonces, Mira, yo azul crema. dentro de Ahora. eventos especiales, pues hacemos la junta y dice, quiero que transmitan lucha libre y le hagan un boom. Entonces, Sí. ahí vamos a la Arena México a verlo, conocemos a Toño Peña, que en paz descanse. ¿Ya existía AAA? No, AAA es de Toño Peña y de Televisa. Ajá. Así surge. Y eso también me toca a mí, porque yo hago amistad con Toño Peña y tal, y vamos, y yo iba de producción a la lucha, y narraban Miguel Linares, el doctor Morales y el Mago Septién. Claro. Todavía el mago se puso. Claro. Y el un Mago día- Septién se salía, güey. Se salía, ya no se quedaba en la última lucha, porque le cerraban el metro. No, yo ahí conocí al Mago, digo, mi respeto, un tipazo, pero sí era un tipo especial. sí Pero era ya un estaba señor muy especial. grande ahí también. No, toda la vida fue grande. Pero sí que tenía Cumplió sus, como sus 300 85 años, sí tenía. Como 300 años. Qué idiota. Entonces, estábamos en el camión, en producción, ahí me tiene sentado, viendo, checando. Entonces yo iba a ver a Peña y veía a los luchadores y teníamos controlado todo, cómo salían, muchas cosas. Me encantó. Pero iba a empezar la lucha y que se para y nos dice, hoy ya no transmito. Chavos, esto se acabó, aquí está lleno de garruña y no quiero transmitir más lucha libre. Y se agarró eso que utilizaba de gabardina. El manto sagrado. Bueno, porque él lo trató más. Yo lo traté muy poco, yo como gente de producción. Y le digo, oiga, don Mago, no nos puede hacer esto. ¿Cómo no? Agarró el manto sagrado y se fue. Y nos quedamos, se quedó nada más el doctor y Linares. ¿Y ahora qué hacemos? Y el productor decía, ¿qué hacemos? Pues le hablé a Benjamín Hidalgo y le digo, señor Hidalgo, pasó esto. El jefe de Ya producción. empezábamos a transmitir la lucha. Y entonces el director de producción y dice, pues póngase a narrar usted. Le dije, no, yo no narro ni fútbol, voy a narrar yo esto, ¿no? Pues haga algo. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, como en el fútbol yo hago cancha, pónganme un micrófono en primera fila. Y entonces fui y les dije, vamos a hacer esto en una innovación, en la Arena Coliseo. Y entonces me pusieron el micrófono ahí en una esquina y ahí estaba yo a nivel de ring. Entonces yo no le iba a nadie, yo no ¿Tú había informabas? rudo. Sí, yo... Le ponías colorcito. No, al pues asunto. sí, yo pues, ahí entrevistaba y hacía, y como ya entendía más o menos todo, pues ahí estaba yo, pero pues me sentía yo solo. Y le hablaste a tu compadre. Entonces le hablé a mi compadre, le hablé a mi compadre. Arturo ¿Y Rivera. a poco los dos hacían cancha ahí? No, él sí narraba. Él sí narraba Él sí y ahí narraba. empieza. Porque él un sí fenómeno narraba en del- radio fútbol. En radio narraba Sí, el y gordo. cancha en tele. Entonces él sí empieza a narrar y entonces le hace, yo soy el rudo, yo soy el malo y usted, doctor, es el bueno y el que los uniera Miguel Linares y aquí, y Sarmiento, no, yo en la cancha aquí, arriba la lucha libre. Y se hace un fenómeno en las narraciones. Terrible. Y entonces se decide la creación de la AAA. A mí me llama la atención Y porque ahí creamos estás hablando, Raúl, de Octagón, 1990. 90. Ok. Hace poquito que estábamos en algún lugar, la gente le sigue preguntando a Raúl después de 30 años. No, es que Oiga, fue un ¿y boom". la lucha? Y la lucha fue un boom tan importante No, en sí. aquella época que a la fecha Bueno, te sigue hice una preguntando. película con Octagón, con Atlantis, con Blue Panther. ¿Cómo se llamaba el cubano? Conan. Conan. Conan, qué personaje. No. Black Magic, un negro fortísimo. No, hicimos, hace poco me salió, bueno, me mandaron ahí en el Twitter, pues un recuerdo donde estoy entrevistando a Octagón y está Último Dragón. Disquera lo habíamos traído disque de Japón. Entonces, pues, mascarado, y entonces Octagón era el que sabía de Japón.
Entonces él dice que fue por él. Y entonces allá por Churubusco hay un parque que tiene una pagoda y según estábamos en Japón. Y ahí grabamos y nos los presentaron. Y ahí hicimos la historia. Y llegamos a la arena y ese es el pedacito que me mandaron en que yo estoy con Octagón. Y bueno, llegó el momento. Se presenta en México, nervioso, sí. Y me contesta. Le digo, oiga, en japonés, pregúntele cómo se siente. Entonces se acerca y le habla disque de máscara a máscara. Dice que está muy contento y que muy nervioso, pero que va a salir adelante. Y entonces en el tweet me preguntaban, ¿de veras Octagón hablaba japonés? Y Último Dragón, que lo habíamos traído creo que de Xochimilco. El último dragón. Raúl, ¿y por qué salió nadie escribió eso? De Cuemanco. Pues ¿Por no qué sé. no? Porque Yo después- en serio, ese fenómeno, porque se hizo un fenómeno social. Claro. Sí, por Y luego supuesto. Raúl se va y ya se va a narrar. y Oye, tal, la pero triplemanía. lo que hizo Arturo Rivera, como el gran Él- rudo, él el fue. creador de frases, Él fue. el ¿Pero por qué creador... te saliste? Porque se va Teodoro Cano y Schwartz de la Dirección de Deportes y entra Berry. Y Berry, yo ya había trabajado con él en otras cosas, en la Olimpiada, en el 92, cuando está... Barcelona. Ajá. Y él ya es director y empezó a trabajar con él. No me dieron a escoger, me dijeron, ahora ya trabajas en esto. Asesora la dirección. Y ya no. Entonces iba a la lucha libre, pero Berry me dijo, ¿tú qué haces ahí? Además tú de lo que sabes y muchos de fútbol, lo vas a dejar. Y es cuando entra Raúl Orbañanos. Deja de narrar Juan, Juan, entra Raúl Sí. Orbañanos de cable. Es cierto. Y empiezo a narrar yo. Ahí empezaste. O sea, cuando dejaste la lucha empezaste a narrar. Sí. ¡Wow! en mi caso es un caso muy raro, porque yo soy de los pocos que no jugaron fútbol profesional en primera división. Pero estuviste cerca. Pues estuve cerca, pero la gente no lo sabe, Los dos realmente. ¿no? Pero Los que no narro. Los dos, sí. Que no, o sea, yo soy un comentarista, casi la mayoría son exfutbolistas Sí. o directores técnicos o tuvieron algo que ver con el fútbol profesional. Yo lo que tuve que ver con el fútbol profesional es sí estuve cerca y mi hermano jugó. Bueno, a tu Pero, hermano lo conocimos, sí, Toño y yo en el antes Leandro que a Valle. ti. En el Leandro Valle. Conocimos a Toño Pero- antes que Anselmo, claro, Claro. por yo supuesto. entro, Toño, a Televisa, pero yo hago información general. Me pasé 4 años, yo hacía eco con Ah, Pati Suárez. y Pero con- entraste en otro programa. Yo entré en 6 en punto. 6 en el punto. 85. Con Adela Micha estaba. Exactamente, con ¿Y Adela, quién más con estaba Mario ahí? Nader, en paz descanse, con Crispín Barrera. Estaba este cuate Aub, ¿no? Max Aub entró un poquito Max después, Aub. que es el papá de la actriz. De la actriz. Sí, sí, sí. Y mucha gente, ¿no? Estaba Ana María Lomelí. Ana Jesús María. Espinosa. Ahí empiezan a dar noticias Enrique Burak, ahí empieza Beto. Estaba Moreno. Espinosa, ¿verdad? Sí, Chucho. Chucho Tu Espinosa. boda, ¿cómo no? Es que se acuerda de mi boda. Se acuerda de mi boda, Raúl. Y luego, un día viene ECO y me meten a trabajar a ECO con Pati Suárez y con Paco Ramírez. Yo hacía noticias. Y viene todo el movimiento y me voy a Con casar. Pati Suárez y Sí. Paco. Escucha nada más los personajes. Sí, Paco sigue vigente. Sí, claro, por supuesto. Yo de repente lo veo en redes sociales. Y luego A ya Pati no sé qué pasó con me Pati. habla Javier González. Un día me habla Javier González, hermano de Memo Hermano de González. Memo González, y me dice, ya no te quiero en ECO. Tú que retratas muy chavito, ¿no? O sea, tienes cero credibilidad. Y yo, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me pongo un bigote. Carapezado. Y me dice, no, te quiero en deportes. Ve a ver al señor Teodoro Cano y dile que vas de mi parte, él ya sabe. Ya fui con él y me abrió la puerta Don Teo. Y chistoso. ahí empieza mi historia ya en deportes. Y empiezo yo a transmitir en el 89 ya un partido de fútbol en cancha, pero duro muy poquito en radio, muy poquito. Luego me llevan a la tele y empiezo a hacer cancha en tele durante muchos años. Porque ya traías experiencia, digamos, de cuadro. Sí, pues sí, porque ahora sí que sí, estuve al aire pues, los 5 años, ¿no? Pero estoy hablando de 90, 91. Y en el 92, 93, Schwartz me sube a transmitir como comentarista de palco. Y ahí me quedo durante ya toda la vida. Schwartz. ¿Sabes quién Esa es? ya era la segunda época de Schwartz. Claro, Sí. Al frente de. sí. La primera es cuando llegamos Teodoro y yo. Exactamente. ¿Sí? Y Cierre de los 80. ¿sabes de quién aprendí yo a hacer cancha? ¿De quién? De Treyes y Toño.
De Treyes y Toño. Cuando yo empiezo a entrar a Televisa, ellos hacían cancha. Pero a Ya diferencia- Toño ya transmitía pero americano, a ¿eh? diferencia de ellos, Raúl, tú fuiste reportero. Y entonces la cancha se te dio más natural. Acá se enojaba cuando Se lo enojaba. mandaban. Claro, porque ahí era un reportero. El que tiene que hacer cancha tiene que ser reportero. Si no, es comentarista. Si no, le va a costar. Claro, y Raúl Pero ya no. venía de ser reportero Oye, y ahora la Ya sensibilidad lo que traes, tenía ya lo traes. se le dio en forma natural. bueno. Y ahí, igual que al Gordo Rivera, que era otro reportero que hacía cancha. Entonces los dos lo hacían. Yo me Arturo acuerdo se mucho. fue haciendo, porque exactamente cuando lleva el señor Díaz Barroso y Javier González a Teo, era con la idea porque Televisa Deportes, bueno, no era Televisa Deportes, era Era deportes. Deportes de Televisa. Ajá. Realmente los reporteros eran Peña, Toño, Noel y ¿Treyes? En cancha. No, reporteros de noticieros. No, bueno, estaba había Magadán, otros. Adiel Estaba- Bolio, estaba Magadán. Paco Barón, Pero estaba, fue después, Paco, ¿no? No. ¿Estaba Diel bueno. Bolio? estaba Adiel Bolio de los Toros. Pero iban, por ejemplo, me mandaron a ver cómo trabajaban y yo les decía, pues yo conozco a Toño y yo sé cómo trabajan y yo sé cómo trabaja Treyes. El primer problema es que, por ejemplo, la primera nota que yo voy, me dicen, ¿te vas con el camarógrafo? Digo, no, me voy yo, pues yo vivo cerca de la América y llego. Entonces yo llego, me empiezo a hacer mi labor de siempre, y entonces llega el camarógrafo, se presenta, mucho gusto, el profe Colorado, nunca se me va a olvidar. Y me dice, ¿a quién va a agarrar? Dije, no sé, pues ahorita que vemos el entrenamiento, tal. ¿Qué? Digo, sí, pues tengo que esperar el entrenamiento para saber la noticia, ver si hablamos con el entrenador, un jugador, que no haya lesionados, cuál es la noticia, quién va a reaparecer. No, señor Sarmiento, eso no es así. Si yo tengo 15 minutos. Y se iban. Y se iba. Y se iban, Porque tenían me- más asignaciones. Claro, tengo que ir a la Cámara de Diputados. Claro. Dice, usted va y habla con un directivo o habla con alguien, le sacan un jugador, somos Televisa, y hace la entrevista y yo me voy. Si usted se quiere quedar, se queda. Digo, oiga, pero ¿y qué? ¿Y la nota qué? ¿Y si ahorita se lesiona algo? No, eso es problema de usted. Así era. Así No, era. no, y además, Así a fue ver, por muchos Entonces años. llegaba Toño, yo me acuerdo, por eso te digo la broma, y nosotros los reporteros de periódicos sentados por allá viendo, llegaba, levantaba, traía un jugador, ya. Qué y época, se ¿no? iba. Hoy no te dejan ni entrar. No, pero obviamente no te dejan entrar, pero no había como le llaman ahora, los insiders. A nosotros en Televisa nos faltaba ese grupo de reporteros que fueran Pero realmente sí los hubo, Toño, reporteros. sí los hubo. Después, cuando dejan ellos de serlo, Sí, Treyes en deja aquella de época ser, no. deja de ser Toño, Peña, porque llega Jorge Álvarez, llego yo, llega Paco Barón, suben a Valtierra, Gerardo Lisiaga, y entonces ya empieza a haber un grupo de reporteros, y jalamos a Arturo Rivera, que ya estaba ahí, Sí. era el suplente de todo de Fernando Schwartz. A Era mí el cuando suplente me de toca, todo. cuando en los 90 me toca ser reportero, yo creo que fui el insider del Necaxa. Por eso hoy por hoy. No, pero no todos teníamos los nosotros. No había. No, O en sea, su época éramos cuates de. Y por eso te. Y era te mucho enterabas más de alegre. cosas. Ya eran otros Era tiempos. otra época. Era Salían otra- de bañarse. y Llegabas yo- a Cruz Azul y el profe, y el señor Rojo, ¿se acuerdan Claro, del te señor? daba tu sándwich. Y te abría la puerta y te sentabas con él y te platicaba cosas. O llegabas al Atlante y pues todo el mundo te Y el recibía. único que llegaba tarde en el Atlante era la Volpe. Estaba el entrenamiento y llegaba. No, bueno, en ese entonces era jugador. A mí ya me Toño toca lo de entrevistó, No. Toño lo entrevistó de jugador. Yo tengo fotos con la Volpe cuando la Volpe era el portero del Atlante. Sí, porque yo soy 10 años atrás. Sí, a mí me toca de entrenador. Primero los dejaba entrenar, así eran físicos, y él llegaba a las 12 y ahí empezaba el Sí, entrenamiento con él. exacto. Y ahora sí que sean táctico, al que le encantaba, podía pasarse 2 horas y media, 3 haciendo táctico. Sí. Y los jugadores ya furiosos. Digo, era otra época, eran otros momentos. Se reporteaba diferente a lo que hoy se reportea. Totalmente. No, inclusive hoy se reportea diferente a como yo estaba. Yo reporteaba, obviamente. Raúl, yo reporteaba, Toño, yo me sentaba con Manolo Lapuente, él estaba viendo su Interescuadras y me permitía sentarme con él. Igual Y yo. me decía cosas, mira Así me pasó a mí, ¿eh? Con Toño Roca, con Manuela Puente, con Carlos Reynoso, con esos personajes te sentabas con Luego- ellos y platicabas ahí mientras estaba el entrenamiento. Así era.
así era. Ahora es diferente, pero ahora no sé exactamente quién o quiénes, pero pasan información. Y entonces hay un grupo que, digamos, se ha convertido no solamente en tele, también en radio, también en digital ahora, que reciben la información O la desde inventan, adentro, ¿no? O la O la inventan. O la Eso es inventan, bien también, importante. también, ¿Por qué? también. Porque hoy se comprimieron los accesos, la gente de los clubes está más reacia y te ponen a un jugador Nada más. y se acabó. Nada más. Y entonces hay un grupo que dice, bueno, hoy vamos a decir esto. Bueno, es que también cuando nosotros reporteábamos, éramos 5 periódicos y una televisora, y luego Sí. empezó Azteca. Pero luego, y cuando tu época, 10 años después, ya había más medios. Y hoy hay, con todo respeto para todos los muchachos, hay 80 medios. Entonces, que te generen- exacto, entonces dan 10 minutos al principio, ya vieron, ahora van para afuera. Hay entrevistas terminando, o antes hay una entrevista y afuera. Y entonces esto ha provocado un cambio total. Ahora, ¿de dónde traemos eso? Lo traemos de Europa, porque, digo, gracias a la oportunidad que tuve yo de viajar y de ver y de conocer, tú ibas al Real Madrid y no creas que era como en México. Bueno, hace muchos años sí, pero ya empezaban los jefes de prensa, ya no podías ver el entrenamiento, ya de ahí empezaron a traer los equipos todas esas ideas y esas formas de trabajar que hoy siguen. Y hoy en día, ante la falta de posibilidades, sí efectivamente se juntan y te dicen, vámonos con esta, y se van con esa, y empieza a crecer la noticia, y al rato ya todo el mundo creemos que es verdad, y al rato resulta que no, y al rato resulta que sí, hay algunas que sí son. El vacío de información genera mucha información falsa. Por eso nació el fake news y todo eso. ¿Por qué? Porque hay vacío de información. Y luego también la cuestión de los intereses. Entonces, hoy por hoy el periodismo como que se fue transformando, aunque la crónica sigue siendo la crónica, la nota es la nota, pero hoy como que se transformó por esos vacíos de información. Sí, no, estoy de acuerdo, pero hay insiders que son muy confiables. Muy. Y no solamente en México, en Estados Unidos, o sea, hay insiders que, o sea, lo dijo fulano de tal, es verdad. O sea, no hay forma, es verdad. Va a firmar Aaron Rodgers con no sé quién, porque o sea, el equipo no lo ha informado. No, pero lo dijo fulanito. Sí, Va a pasar, punto. Hay directivos que, bueno, y hay periodistas que logran tal comunicación con Exactamente. los directivos y con los deportistas que Exactamente. se enteran antes, y hay directivos que les conviene, y para no dar yo la noticia a todos, se la voy a filtrar a y ya después hago la presentación. Y así pasa, pero en el fútbol se ha contaminado, no sé en otros deportes, porque los promotores han encontrado la manera de encarecer a los jugadores y de filtrar noticias Y a los técnicos, ¿no? para su beneficio. Entonces Sí. le hablan a reporteros y le dicen, oye, el América me preguntó por Juan Gutiérrez. ¿De veras? Sí, sí. Ya estamos en pláticas. Entonces la nota y resulta que no han hablado y entonces por allá Tigres dice, ¿cómo? ¿Ya el América? No, espérate. Y le hablan a promotor, ¿cuánto te está dando el América? No, pues ¿qué tanto? No, yo te doy esto. Ah, pues entonces va Tigres. Y resulta que queden así. Dije equipos por decir. Sí, ¿no? sí. Pero es el manejo que hoy muchos promotores y gente externa a los medios le están dando al manejo de los medios. Sí. Hay otra cuestión que cambió y para bien, si utilizas bien los recursos. Esto generó hoy a un camarógrafo en cada periódico. Eso también es cierto. Eso es, o sea, Sí. tú tienes la imagen, tú tienes, para bien o para mal, ¿eh? No, inclusive porque mucha haces gente ha transmisiones en mal vivo. utilizado. Pero si tú este recurso de la velocidad de la información, el recurso de poderte grabar en cualquier momento, eso lo haces para bien y para tu periódico, agarras notas extraordinarias. Hay mucha gente que lo ha mal utilizado, pero también el recurso tecnológico a nuestra época avanzó en forma impresionante. Son 37 años de espacio deportivo que ha visto pasar todos estos cambios de los que estamos No, hablando. todo, Raúl. Todos. Todo. O sea, hace 37 años, cuando veíamos los partidos, regresando al señor gol de Hugo Sánchez, que fue hace 37 años también. ¿Cómo veíamos a Hugo Sánchez? Teleabierta.
Punto. Y si te perdías el juego en tele abierta, te tenías que esperar a ver acción, O en Noticiero de la Noche. o a ver Deporte B, o a ver la jugada. La jugada. Ya estaba la jugada, creo. Sí, bueno, más como en los No, todavía no estaba la jugada. jugadores de los 90. Pero sí, como 90. Te tenías que esperar a verlo en el noticiero. ¿Cuál verlo en en Twitter? No, eso es de ahora. Pero antes, híjole, juega Hugo a las 9 de la mañana. A despertarse para ver. A despertar. Vivo. O pelea Chávez Las el peleas sábado de Chávez. a las 9, 10 de la noche. Y acuérdate que eran era muchos de pago por evento. por Así evento. empezó el pago por evento en México con Julio César. Y había que irlo a ver a restaurantes o a ver quién tenía O al dinero Palacio para de los pagar. Deportes. ¿También? Al Palacio ¿También? de los Deportes. Porque era otra cosa, yo me acuerdo, y la gente, si ahora se enojan con las apps y que dónde veo el fútbol, Bueno, antes también. con Julio, Ahorita platicamos ver a de eso. Julio era un problema, Toño. Yo, Claro, gracias a Dios, Era una lana. gracias a Dios, mi amigo Marcos Guillera, que le mando un abrazo, el restaurante El Taquito, compraba los derechos, se llenaba el restaurante y nosotros, al menos los amigos, lo veíamos en otra tele, en su oficina, ¿no? Pero tenías que ir a lugares así, pagar tu cover, O sea, lo podías pagar en tu casa, pero era una lana. era una lana, Sí, no, sí, no, sí. no. Pero no. había algunos que solamente era para restaurantes. No, eso sí no. No, siempre siempre hubo la fue posibilidad. pago por evento. Sí, Lo que pero pasa había- era una pero lanota. era una lanota. Anselmín. Entonces el restaurante lo traía y ellos consumían así todo ahí y salía el negocio. Pero en Exactamente. forma individual salía carísimo. Una lanota. No, para Bueno, tus- y Valenzuela también. O sea, se hacía un gran esfuerzo para pasar los partidos fuera a las 7 de la noche, 9 de la noche, 2 de la tarde, y se pasaban todos los juegos de Valenzuela. casi en vivo. Pero eran en vivo. Vivo. Y Eran el en día vivo. que lo quisieron meter en el Canal 2, Extra innings. training, y él creo que pichó 3 entradas. Debut y despedida porque se fue a 14 entradas. Y le colgamos toda la transmisión. Un sábado. Le colgamos toda la transmisión a Canal 2. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, totalmente. Y ahora para enterarte. O sea, a ver, vamos a poner a Chávez en la época actual, ¿no? A Chávez en la época actual. O sea, no habría forma. Bueno, Canelo, ¿no? Está el Canelo. Canelo. O sea, el Canelo, todo mundo puede seguir al Canelo. En las redes, puede seguir el Canelo Televisión abierta. en la tele abierta, puede seguir a Canelo en tele restringida. O sea, ¿cuántas opciones hay ahora? Muchísimas. Es totalmente Sin distinto, embargo, ¿no? el tema del fútbol nacional se ha ido reduciendo en cuanto a opciones si no tuvieras dinero. O sea, el que tiene tele Así abierta es. hoy ve 1 o 2 partidos, cuando mucho a la semana. Sí. Entonces, si quieres ver A lo esto, mejor un ahora es poquito una más, tienes que pagar 5 o 6 apps para poder ver el fútbol mexicano. Yo no sé a mediano o largo plazo qué tanto le vaya a afectar al producto como tal, porque es un producto extremadamente noble. Pero sí, hoy por hoy es un problema ver el fútbol nacional y internacional. Totalmente. Pero a ver, esto que estás diciendo lo veíamos venir desde hace años. El problema es cómo se ha, digamos que, distribuido. Porque uno podía pensar, no, es que a lo mejor hay que comprar cable para ver todo, ¿no? O Sky para ver todo. No, ahora es cable, Sky, Tubi, Fox Sports, Caliente, y pam. Paramount, todos. Es una locura. Sí, ha cambiado eso. Y también ha cambiado para el fútbol, porque antes lo internacional que podíamos ver eran los mundiales y al Real Madrid. Y ahora todo. Hubo un momento en que vimos Italia, ¿te acuerdas? Que Claro. veíamos Muy los- temprano, ¿no? Bueno, José Ramón y Raúl Orbañanos transmitían Italia a las 7 de la mañana. Y luego Rafael nos los pasó a nosotros. ¿Te acuerdas? Y Claro. Y era muy temprano. Y bueno, así eran las cosas. Hoy en día es lo mismo ver un partido de la Liga Mexicana que ver la Premier o otras ligas. Y Todas. entonces, ¿qué pasa? Los niños, los jóvenes, ya no ven el fútbol mexicano. Es que es un problema. Prefieren ver Lo que el acaba de decir fútbol Anselmo. extranjero. Y entonces ¿Qué le tanto van. va a afectar? Hoy
ya los niños no te dicen, yo le voy al América, yo le voy al Atlante, no. Barça, Ya le van al Barça, al Real, al Bayern, al Al PSG. Manchester United. Sí, claro, No, porque bueno, al dice, Manchester además no. ellos sí juegan bien y empieza a haber esa comparación muy triste, pero que Y muy existe. peligrosa para el negocio, ¿no? O sea, al final Yo pienso que es es peligrosa. peligrosa para el negocio. Pero bueno, es la realidad. Hoy por hoy hay productos que todavía puedes ver en tele abierta. Uno de ellos, y es un esfuerzo grandísimo, porque imagínate la cantidad de boom económico que podría generar una América en una restringida. Selección mexicana. Y todavía el América, algunos de sus partidos sí van restringida, pero la mayoría van en tele abierta cuando es local, ¿no? Selección nacional todavía permanece en tele abierta. No sé cuánto tiempo, ¿eh? No lo sé, No, pero ya va, porque, por Que ya ejemplo, viene el Mundial la y después selección del española en España pasa a través de un canal de televisión restringida. Porque vuelve a lo mismo, el fútbol europeo y el deporte europeo ha marcado la manera de las transmisiones. El béisbol no sé cómo sea en Estados Unidos, pero yo creo que también tiene mucho de restricción. No, en tele abierta No existe, ¿no? prácticamente no existe. Entonces, hemos ido atrás de los cambios del mundo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos... Nosotros ahora que económicamente mencionaste- no estamos preparados. Exacto. Y en Estados Unidos, tú dices televisión por cable, prácticamente podemos hablar de un 75-80% de las Ahí. casas en México. ¿Cuántos? En México Todavía el no. porcentaje sigue siendo bajo. Va Aunque muy ha bajo. ido creciendo mucho. No, no, ha ido creciendo. Sin No, duda. porque si tú Pero tenías ahora- el 5% y hoy tienes el 15%, lo triplicaste, es un chorro. Sí, pero nada más que ahora la gente... No llegamos ni al 50. La gente, mira... Yo creo que No, 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 no. debe ser como un 25-30. Sí, pero la gente ahora empieza a ver, Todo. pero en el teléfono. Claro. O sea, no en la tele. Hay un fenómeno, no sé si les pase, que estamos viendo un partido y estamos checando algo. O sea, tenemos la doble visión. O sea, concéntrate en el juego. A mí no me gusta y yo me enojo conmigo mismo. Pero pasa. Porque te pones a ver que si el Instagram, que si el no sé qué, te desconcentras del partido y luego dices, ¿pero qué estoy haciendo? Pero- o sea, y pero- me molesto Pero es conmigo común, mismo. Toño. Tú ve a tus hijos Ah, no, viendo un claro. partido y están checando otra Sí. cosa. Ya tienen esa facilidad primero y esa costumbre. A nosotros nos ha costado más trabajo. Ahora, Pero ¿va a nuestros hijos- pasar o no? ¿Qué piensan ustedes? La MLS lo consiguieron porque pues, es una liga joven y están muy unidos, con etcétera, mucho poder etcétera. adquisitivo. Sí, pero la MLS nada más la puedes ver en Apple TV. Nada más. Si tienes Apple TV, ves todos los partidos del MLS. ¿Y cuánto te cuesta tener Apple TV? No, Ponle. Es barato en ¿Pero Estados qué será? Unidos. Unos... no sé, necesitas comprar, necesitas Apple TV y comprar el paquete de o MLS. sea, ¿estás hablando de que unos 200, 300 dólares? No. No tanto, no tanto. ¿$100 al mes? Sí. No, al mes. Mejor no. hasta menos. No, al mes Hasta no, al menos. mes no, la temporada. Pero la tienes ahí toda. ¿Irá a pasar con la liga? Eso es lo que pregunto. Porque la MLB, por ejemplo, las grandes ligas, yo tengo mi paquete de MLB ¿Anual? anual y ahí veo todos los partidos. Todos, ¿eh? Transmita quien transmita, MLB lo tiene ahí. Pues podría ser una gran opción. ¿En la Yo no Liga sé si el fondo MX de irá a inversión, pasar algún día eso o no? fondo de inversión Yo iba creo que por sí. allá. Yo creo que tarde o temprano va a pasar. No sé si el fondo de inversión sea el mecanismo, pero tarde o temprano va a pasar. Eso Pero es ¿de una qué realidad. manera va a pasar, Raúl? Porque son dos formas distintas. Como la MLS, que es exclusivo, Yo creo exclusivo. que el que va a o como manejar la tarde o MLB. temprano, el que va a manejar las transmisiones del fútbol en México es la federación. La federación. Pero La está liga. bien. Pero lo va a hacer estilo MLS, que si no lo ves por Apple, no lo ves, o como la MLB, que lo ves por todas las Pero lo los puedes canales. Primero por todos Pero lados. hay un lugar. Pero hay primero un por lugar todos en lados y luego irá uno solo. Pues es que uno no está Manejo peleado con la otra, ¿no? económico. No, Podría no. ser. Yo creo ¿Sabes que yo como- compro mi app del fútbol mexicano mensual? Y te pero pasan el de si la Televisa, pasa el de Fox o Azteca. Televisa o tal, no importa. Pero aquí también la puedo Ahí ver está todo. con las diferentes transmisiones. Es una gran idea. Es una gran idea porque a final de cuentas,
Y nos pasa a todos, hasta nosotros que estamos metidos en el tema. Oye, ¿y ahora dónde va a pasar el juego de Atlas? ¿En dónde va a pasar? No, pues quién sabe dónde va a pasar el juego. A ver, vamos a investigar dónde va a Han pasar. cambiado las cosas, que por ejemplo, ahorita que dice eso, ahora que pues ya narro muy poco, pero que narro, a mí sí, y noto que a los muchachos hasta hablan entre ellos, porque la manera de transmitir es totalmente distinta. Toño. Hoy llegan, conectan su computadora, y yo llego con mi cuaderno, mis hojitas, hago mis alineaciones, mi canchita, o como me acomodo, ¿no? Que, bueno, así era, ¿no? Y así Me da transmito. risa Porque yo no, El box score del béisbol, tú lo haces todavía, mano. por supuesto. Y los jóvenes, Pero hay gente Que ni siquiera lleva papelito. no llevan papelito porque lo hacen en la así en la transmiten hoy. lap. Narran con la computadora. Sí. Narran con la computadora y ponen sus alineaciones y no sé a dónde le pican y ya tienen su cancha y ven quién y tienen todo ahí. Y entonces están, porque ya no van casi a los estadios, entonces están viendo la tele y tienen la computadora, pero ya no apuntan. Sí. Ya no apuntan, ya todo es con la computadora. Y me ven a mí con mi hoja y se voltean a verme como diciendo, Más pobre hay viejito. aplicaciones, Toño, que te dan en vivo lo que está pasando a nivel números. Sí. Entonces, Ahí, ajá. este ya corrió 3 kilómetros. Pues oye, mira, este que está corriendo muchísimo, 3 kilómetros. Bla, 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 Bueno, bla. y son capaces de tener la transmisión, la computadora abierta para alineaciones, todo lo que tú quieras, datos, y están en el teléfono. Y chateando con la novia. Yo el otro día sí le dije, muchacho, oye, te voy a pedir un favor, no seas malo, mientras estemos transmitiendo, no estés con el teléfono. No, es que mire, estoy viendo cuántas personas ya entraron en YouTube y cuántas tenemos en no sé dónde, y me enseñó, dice, entonces ahorita el primer comentario que voy a hacer en el segundo tiempo es saludar a la gente que no sé qué. Digo, a ver, dime quiénes son fulano, entonces yo apuntando. Dice, ¿por qué apuntas? Pues los voy a saludar. No, aquí los veo. Digo, ¿y el partido qué? O sea, tienen una capacidad, es otra forma, Toño. Y Sí, por eso yo te totalmente. quería preguntar, entonces también ya en el béisbol, Hay la forma de llevar el box score en la laptop o en el iPad. tú llevas laptop a las... No, yo llevo iPad. Yo llevo el iPad, pero el iPad lo llevo porque acuérdate que nosotros vamos brincando de estadio en estadio. Checando partidos. Ah, entonces- pero a las transmisiones, Sí. pero cuando, por ejemplo, vas a un estadio a transmitir un partido, No, normalmente. tu hoja, Sí, tu sí. libreta de Yo llevo mi box score, todo. De 6:30, el Es que en señor los que es un estadios poco también, cuadrado. y bueno, yo el otro día me di cuenta, una compañera se puso bien nerviosa porque no había internet. ¿Y qué voy a hacer? Es que esa es la cosa. ¿Qué voy a hacer? Esa es la cosa. De repente te quedas sin internet y que te quedas desarmado. De 6:30 No saben hacer a 10 para las alineaciones. 7 el señor prepara sus partidos. De 10 para las 7 a 7:15 desayuna. Es muy cuadrado el señor. Soy cuadrado. No, bueno, pero... Sí, no. A lo que voy es que seguimos preparando. Yo mañana que tengo partido, ¿qué hago en la mañana? Sí, que no te hago caso. No nos habla. Estoy Se pone a preparando mi preparar partido. su O sea, yo no pinche juego. puedo, o sea, yo no sé si los jóvenes lo hagan o no, pero yo no puedo llegar a una transmisión sin haber hecho todo Es el rollo que hago. horrible. Paso, Es horrible si no llegas Aunque no lo enterado, es use, horrible. aunque no lo Hoy use. los importa, jóvenes no importa. abren su computadora y tienen todo. Sí, y está bien. No, vamos, mientras tú sepas, a ver Raúl, Anselmín, mientras tú sepas cómo comunicárselo a la gente, está perfecto si lo escribiste, si lo estás viendo en tu teléfono, en tu tablet, en donde sea, está bien, mientras sepas comunicarlo. Ahora, la narración actual. Ha cambiado una barbaridad. Independientemente de esa De esa los información, mecanismos. ¿no? La narración actual y los programas actuales, estos de a ver quién grita más, Mesas de debate. etcétera, las mesas de debate, no tienen nada que ver con lo que veíamos hace 20 años. No, nada. No, hoy es completamente diferente, Toño. Hoy es extremadamente amarillista el asunto. ¿Y agresivo? Hoy agresivo. Hoy como comentarista te conviertes en un personaje
Y más allá de lo que pienses sobre un tema X, tienes que actuar de determinada forma para seguir tu personaje. Y así lo veo. Es la actualidad y en varias mesas hay personajes. Cada quien defiende su estilo. A mí ese tipo de cosas no me gusta. Yo prefiero seguir siendo mi personaje, que lo hacemos en radio cada tarde, ¿no? Pero es un cambio que también ha venido con el tiempo, porque de aquella jugada y los protagonistas de aquellos años ya no queda nada. Y esos podrían ser en México como que el inicio de esos programas, ¿no? Y sí había algo de polémica, a veces no estaba de acuerdo Raúl con Javier o contigo, o los que llegamos a hacer algunos programas. Podía haber polémica con el invitado, pero era de otra más manera. respetuoso, ¿no? Era de otra manera, ¿no? Pero yo, ¿sabes cuándo me empecé a dar cuenta que esto se venía? Cuando hacían aquellos focus group, ¿te Sí. acuerdas? Que nos llevaban y que la gente comentaba y que cuáles eran las virtudes de nosotros. Y entonces yo me acuerdo que hablaba mucho de la tecnología y que Televisa no se puede alejar de la tecnología. Y empecé... Una de las fortalezas Ajá. de Y ahí Televisa. empecé a escuchar algo que le llamaban humor social. ¿Se acuerdan? Y que nos explicaba, hay un señor muy famoso, hermano de un político, que no me acuerdo, se paraba ahí enfrente y nos decía en aquellas reuniones que nos llevaba Pérez Stoifer, de que la gente viaja 2 horas para llegar de Nesa a no sé dónde y de ahí no sé qué tanto. Y cuando llega a su casa en la tarde o cuando llega a su casa en la noche, ya se tragó tantas horas de camino, tantas horas de esto. Y entonces ya no quiere ver que le empiecen a decir, y yo lo resentía porque no le interesa que le digan cómo juega el equipo. Él quiere divertirse. La gente quiere divertirse. Y a mí me llamaba mucho la atención eso. ¿Qué entienden por diversión? Y hoy me doy cuenta que lo que entienden es, prendo la tele y ya no me importa, o me importa muy poquito, o a un sector muy pequeño, que si es el 4-4-2, que si es el no sé qué. Hoy se sientan, hacen así, y me voy a reír, me voy a divertir. Mire si ya le mentó la madre al otro, ja, ja, ja. No, este es un idiota, o sea. Entonces, ya es otro humor social. Ya no, ya esto viene acompañado, como es en Europa, vuelvo a lo mismo, el chiringuito, esto, lo otro, pues son programas así, en Argentina, hoy los programas son así, entonces es una evolución también del tiempo. El programa nuestro de radio, podemos decir que es un programa viejito, y el que se encarga de darle el tono moderno es que de repente sale con un chiste malísimo. Soy simpatiquísimo. ¿Ya ves? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Y así es. Pero así es él en la Sí, vida. sí. Él ha es sido que es así. natural. Es que el tema es que lo que hemos logrado en radio es que es natural. Yo Ajá. así soy en mi vida. Y yo soy el viejo Tú- Grinch. sí, pero Y que eres Toño es el nuestro analítico. Yo soy el Eres gran el tipo que hace el conductor. análisis. Tú eres y Toño el que maneja. y va llevando y todo. maneja con unas malditas preguntas que ya no tienen sabor. Oye, ahorita que dijiste el chiringuito, que es un programa que te llama la atención, todavía no le encuentran la forma en México, pero lo van a De encontrar. transmitir, como No, el chiringuito. de transmitir no. O sea, el chiringuito es auténticamente poner a 4 conocedores, comentaristas conocedores, aficionados del Real Madrid y 4 enfrente, conocedores del Barcelona. Y el día que el Real Madrid la riegue, como el otro día que perdió 3-0, estos se todo. pitorrean con todo. Ja, 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 ja. Y estos, bueno, hacen un drama, pero a tope, ¿no? Y cuando el Barcelona la cajetea, estos son los que se burlan y ja, 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 mediocres y nunca serán como el Real Madrid. Y estos a tragar camote, Pues ¿no? lo que pasa es que allá sí tienes a los dos equipos antagonistas. Aquí uno Pero de los... tienes América y Sí, Chivas. pero Chivas, Vas a Toño, ver qué va a pasar. Pero Vas a Chivas, ver. Por ejemplo, Chivas ahorita lleva América, Cruz Azul. 10 años sin nada. Pero va a pasar. Puede ser Lamentablemente, América, ¿no? Cruz Azul. Puede Pero ser de la repente, cuando Atlético de Madrid va creciendo, le meten al chiringuito 2 o 3 personajes Para del darles- Atlético o del Bilbao o Del de alguien. Sevilla. Exacto, para darle sabor. Le han Ahora, encontrado la fórmula. allá, yo no sé, la verdad no entiendo cómo, transmiten partidos sin tener derechos y la gente tiene un alto rating
de estar viendo a esos aficionados y esos Pitorreándose del conocedores. otro. Sí, ¿no? Pero viendo a ellos el partido y tú no lo estás viendo, Toño. Así es. Tú estás viendo a los aficionados y al Raúl. pelearse y que Roncero ya le gritó al otro, eres un tarado, viste qué golazo. otra. la Ya se gente no empieza a lo hacer ve. en México, es el famoso streaming. Es el streaming, De voz, sí. haz de cuenta que estás en radio. Sí, sí, sí. Ya lo, Bueno, lo está haciendo ahora la Jun con Crozas, que no ves el partido. Bueno, ahora nosotros sí lo estuvimos ves. haciendo Ellos sí también lo ven, ¿verdad? Con Sí, yo Raúl sí. Méndez estuvimos haciendo streaming de un partido que si la gente nos quiere seguir, nos sigue. O sea, escucha lo que estás platicando. Claro, en lugar de escuchar la transmisión de tal, está bien su partido, pero está oyendo a nosotros. Bueno, yo no sé si puedan estarlo viendo, porque mucha gente no tiene no, dos no, televisiones. eso sí, pero lo puedes estar en tu computadora y en tu tele. Pues algo así tiene que ser, Así es como porque se da. realmente. Pero otro Eso fenómeno todavía de me- allá, otro fenómeno de allá. O sea, aquí está en pañales, ¿eh? Sí, están Aquí está en haciendo, pañales. están haciendo. Pero bueno, otro fenómeno de allá es que no cuando hay partidos, evidentemente, pero esos programas son en la noche. O sea, 12 en de la madrugada. noche, casi Bueno, en la madrugada. El larguero, cuando salimos del ¿Y cómo- programa de radio, y cómo la gente los ponemos el escucha? señor y yo a las 8 de la noche el larguero. Y te están dando el horario, son de las 10 para la 1, las 10 para la 1 en Canarias. Bueno, también es que en Europa se vive otros horarios. Pero la gente lo escucha. Sí, Muchísimo, Toño. Pero Es la la gente, madrugada. la gente no se levanta temprano en Europa. Toño. Todos los que están involucrados en el deporte son como tú. te toman la llamada. O sea, Bueno, como ay, pues. que te pueden tomar la llamada. El otro día estaba Javier Aguirre y estaba el directivo de tal, porque saben que los están oyendo muchísimo. Hey. No, son programas de un altísimo rating. Sí. Yo quisiera que alguien antes no le tomara la llamada a la jugada o no aceptara ir de invitado. Sí. Iban todos. Sí. Igual no iban tanto a los protagonistas porque sabían que era un programa De más, golpeteo, ¿no? más fuerte, De golpeteo. de otro tipo de cosas. A nosotros nos pasa en la Pero mañana. a los que iban... Todo el a mundo los quiere que ir a iban- Despierta. a los que iban con esa línea de Pumas o cuando tuvieron a Chivas, estaban ahí. Estaban ahí, ¿por qué? Porque sabían lo que representaba. Y hoy está el pastel está muy dividido. Muy Muy dividido. pulverizó todo. Hoy en día, o sea, transmites en una cadena y puedes aparecer en otra y estás en otra y vas de invitado y te entrevistan aquí. O sea, antes no se podía. Antes no se podía. No, bueno. Imposible. No. No, pero Y no había forma. Y ¿eh? la gente dice, ¿cómo que se acabó la exclusividad? Y era la gran nota de espectáculos, ¿no? Se le acabó la exclusividad a fulano. Y hoy pueden estar, yo he visto, por ejemplo, los Mascabrothers a la misma hora en diferentes canales. Qué interesante. Y no pasa nada. Sí, porque se Cambió acabaron, todo. porque también se gastaba mucho en exclusividades y quitaron las exclusividades, pero abrieron la posibilidad de que el trabajador estuviera en varios lugares. Sí, y además con todo su derecho. Claro. Con todo su derecho, está muy bien. Pero eso no había pasado en deportes. No había En pasado. deportes ya se pasa. empieza a abrir. Sí, empieza ya pasa, se empieza a darse. Pero sí, la verdad es un fenómeno increíble y el crecimiento y la diversidad que hemos tenido realmente es extraordinaria. ¿eh? ¿Te gustan estas mesas? A mí, francamente, no me gusta. Pero entiendo que hoy es lo que gusta. Digo, y yo he platicado con Álvaro, he platicado con gente, con Imai, platico con... Es que también hay con mesas gente muy de Fox, pesadas, hay mesas muy buenas. Hablo con Ceballos a veces, porque lo conozco desde que quiso que trabajara en Televisa, que trabajó un rato, cuando regresó de España. La historia, por ejemplo, de ese muchacho Ceballos es muy interesante. Lo sacó de Querétaro Cecilio de los Santos, imagínate. Entonces, ¿Él vivía en Querétaro? Sí. ¿Fernando Ceballos? Sí, luego estuvo en Televisa, se fue a Europa, ellos ya coordinaban cuando estuvo trabajando un tiempo de corresponsal nuestro y trabajó en la Liga, trabajó en España con la Liga. Tiene un camino, pero él entendió... Pero luego Guadalajara, ¿no? No, él entendió que siendo aficionado de Chivas y se empezó a apoderar de un lugar y hoy es ya el hombre de Chivas. Sí. Entonces, yo platico Ese sí es con él. personaje chiringuito, para que veas. Yo lo veo, porque de repente nos hablamos o nos encontramos y le digo, ¿qué te pasó? No, y se ríe y dice, no, mira, hoy es así la televisión, yo aprendí en Europa, que en España, ¿qué tal? Y digo, está bien, pues adelante. Salen del estudio y son otros. Álvaro sale del estudio y es otro. El Tuca Ferretti sale del estudio y es otro. Sí. David David Faitelson David, en claro. persona es otro persona. Por eso yo hablaba de personajes.
¿no? Y tienen su estilo y muy respetable. ¿Por qué? Porque han encontrado un camino. Es muy válido. Sí, Y es hoy muy bueno. parece que es lo que le gusta a la gente, sobre todo a los jóvenes. Por ejemplo, ¿sabes qué mesas son muy buenas? Después de Selección Nacional, tú pones a la mesa de ESPN y está Roberto Gómez Junco, está Ricardo Peláez, está Hugo Sáenz, y Pero escucharlos fíjate- vale la pena. Pero fíjate, qué bueno que dijiste eso. Porque estábamos hablando de estos personajes que por supuesto que es muy válido y cada quien trata de encontrar su lugar, Sí. ¿no? Pero ahorita mencionaste a Roberto Gómez Junco, a Ricardo Peláez. Ese tipo de personajes son del 4-4-2 que decía Raúl Sarmiento y siguen siendo muy vigentes Sí, claro, porque tienen y muy valorados. Una Pero voz les- muy autorizada. Pero le ponen ellos el sabor con alguien ahí, con un joven que se les pone al brinco y dice dos Y o los tres. cuestiona. Exacto, y levantan la voz, y entonces Puede ser. Puede hay ser. otros que están aprendiendo a hacerlo, como Javier Alarcón, que se va adaptando a eso. Javier, el de hoy, es totalmente distinto al que conocimos nosotros. Bueno, bueno, sigue siendo un gran conductor, Pero, pero ahora ya, está ya poniéndole más a la mucha más contra. salsa, ¿no? exacto, va más a la ándale, contra. Ándale. Mucha más salsa le pone. Entonces está... Sí, sí. Antes era más del sistema. Era Ahora más- va más a la A contra. mí, Sí, la verdad. digo, a mí... Que no me digan que llegó a cambiar partidos de la liga y hoy critican que pongan que quite partidos de la liga. ¿Estoy mal o estoy bien? No, es real, es real. Pues eso fue. Pero a mí, por Cada ejemplo, quien, el hombre es él y su circunstancia. Lo Sí, dijo sí. Ortega y Gaceta. Y hace su muchos años. momento, ¿no? Y su Cálmate, momento. Bermúdez. Digo, por ejemplo, Enrique es un personaje de toda la vida, sí. Pero mira, otra cosa que ha cambiado. Tú te acordarás, Toño, que yo empecé a decir que le pegaba de 3 dedos, que se bota, que las formaciones, y me decía, no digas eso porque aburres. Yo decía, ¿cómo va a aburrir? Y hoy todo el mundo lo dice. Es más, Toño. Sí, lo voy a decir. Exageran. Ahora todos los narradores te hablan de táctica. Todos. Ujú. Y de repente, Toño. Sí, 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 Acá. sí. No, los oyes y dices, mijo, dedícate a decir quién trae la pelotita, tienes a fulano, a Mengana a tu lado de comentarista. Porque además ¿quieres Ellos, más agua, Anselmín? porque No. ahora resulta que ya tienen que decirlo. Hay gente que lo hace muy bien, de veras, hay chavos nuevos que han tomado cursos y hablan muy bien de táctica y qué bueno, a mí me encanta eso. Pero también ya es una exageración. Y hay algunos que saben mucho que se empiezan a reír, porque dicen, ay, Carlos Reynoso me ha dicho, ¿no? La transmisión de X. o Y ¿Quieres más persona, agüita, Raúl? No le entiendo. Dice, no le entiendo la transmisión. ¿Dice? Raúl, Carlos, porque se adaptaron muchas palabras, muchos términos españoles a sus transmisiones. También. Entonces la gente dice, ¿cómo que el tribote o el tripopote? O no sé. No lo entiendo, dice. Carlos decía, ¿qué me quiere decir este cuate? Pero fíjate qué interesante, porque el narrador, a final de cuentas, el narrador sigue siendo un personaje que necesita, claro que conocer el deporte, obviamente, pero necesita ritmo. Y si no tiene ritmo, No. no eres bueno, no va a pasar nada. no contigo. va a pasar nada. Nada. Aunque Vos- hoy hablan menos que antes, ¿eh? Antes nosotros hablábamos más Por y supuesto. controlabas totalmente. Por supuesto. O sea, tú Sí, sí. controlabas. Sí. Hoy hablan más los comentaristas que el narrador. Si te toca una transmisión con mis amigos, no es crítica nada más, con el ruso y con Hugo, el narrador no habla. Así es que son ya ellos. cada jugada- porque cada ya cosa cada que te jugada quieren la comentar, con todo respeto, y lo hacen muy bien y todo, pero sí es completamente diferente ha cambiado. a esperar a que el señor me mandara. Sí. ¿Por qué? Porque él necesitaba un refuerzo de algo o sintió que ya su transmisión va. Pero antes te mandaban, ahora se meten Yo, todo. por ejemplo, al Pollo, a Vaca, a muchos jóvenes, siempre les dije, haz pausas, cambia tu ritmo, no puedes narrar todo. Sí, sí, un tiro de un saque de banda no puede ser a la misma velocidad que un gol. Yo me acuerdo que en aquellos entonces criticábamos mucho a los sudamericanos, que narran así, ¿no? Bueno, así hasta las menciones comerciales las hacen así. Exacto, sí. Y yo decía, no, bueno, pero hoy veo que a los chavos les encanta eso. Sí. Pues bueno, pues adelante, pues qué bueno que a O los sea, nuevos... mantener, pero a final de cuentas se necesita ritmo. No, si no tienes ritmo no puedes y narrar. voz, ritmo y voz para los narradores, ¿eh? Sí.
Para los comentaristas es Es distinto. otra cosa. ¿No? Pero sí, sí ha cambiado. Todo ha cambiado. Son 37 años de ver pasar la Sí. comunicación, Antonio de Valdés. Pero de una manera increíble, ¿no? Oye, y ya para cerrar, digo, podríamos platicar aquí y seguir todo el día, pero el fútbol mexicano. Viene el Mundial. Sí, señor. ¿Va a ser un parteaguas el Mundial para el fútbol mexicano? ¿Sí o no? Y si va a ser un parteaguas, ¿va a ser para bien o para mal? Para bien, y sí va a ser un partaguas, como ha sido. Nosotros en el Mundial del 70 fue un cambio rotundo. ¿Qué del fútbol. pasó después del Mundial Acuérdate, 70? hasta empezamos ahí con playeras de colores. La gente iba de saco y corbata al Sí, estadio sí. y no llevaban las banderas ni nada. Ahí empezó a cambiar todo y nuestros futbolistas empezaron a pensar de otra manera distinta. Antes del 70 se entrenaba con una camiseta vieja, un short viejo y no había todo lo que había. Viene el Mundial del 70 y te cambia, te empiezan a cambiar. El Estadio Azteca viene a cambiar la dinámica de los estadios en México. Se construye uno en Veracruz, se arregla aquel de León, empiezan a cambiar las cosas. Y el gran cambio... En el 86, Toño. No, pero todavía en el 70. Y el gran cambio es la modificación del sistema de competencia. Claro. Claro. Porque se acaba, Y ahí nacen las liguillas. nacen las liguillas, se acaba el sistema que todavía en Europa se mantiene Sí. y nacen las liguillas. Exactamente. Bueno. Fíjate, Y yo lo luego, veo- perdón, para terminar mi comentario, y en el 86 cambia más aún, Toño. ¿Tú Cambia crees que cambia más? Sí, sí, y ahí es cuando abrimos los ojos para el Mundial, para el mundo, y ya empezaba a ir Hugo, ya tal, pero en el 86 ya se va Aguirre, ya se va Negrete, ya se va Flores, ya se va Hermosillo, o sea, empezó a cambiar aquellos y nos empezaron a ver más. Oye, en México no son tan malitos ni nada y empezamos a crecer y se empieza a hablar de tácticas y se acabaron el échale ganas y el fútbol se profesionaliza y ya nada más no era el técnico. En México antes del 70 era el entrenador y era el preparador físico él solo. Ya después del 70 empezó a cambiar. En el 86 ya empieza a haber concentraciones largas, esto, lo otro, va cambiando y yo creo que es el gran cambio de nuestro fútbol en el 86. Ojalá, Y yo espero ojalá. que en este otra vez demos otro paso para adelante. Ojalá, yo lo veo de varios lugares. Fútbol mexicano, mientras no haya unidad, va a ser bien difícil modificarlo. Pero ¿cómo va a haber unidad, Que Anselmo? los dueños Posible. tengan un plan, ¿Pero cómo? plan común. No lo sé. O sea, ojalá y tuviera yo la respuesta. No, tiene que haber un plan común. Ya hablamos acerca de transmisiones, de mil cosas. Pero si no hay un plan común, va a seguir siendo como a veces bien, a veces mal. En cuanto a selección nacional, yo creo que se ha evolucionado tanto que ojalá y los muchachos estén conscientes de la gran posibilidad que van a tener para mostrarse al mundo. Ojalá se estén conscientes y vean, podemos recuperar un Chucky, el mismo Raúl que llegue en el momento extraordinario y otros que puedan salir para darse cuenta del gran momento que pueden vivir. Pero tú ¿Por qué? estás Porque hablando ya- de la actuación en el Mundial. no, al margen de la actuación, sino del momento social, el momento importante, porque vivimos un momento bien complicado a nivel global, ¿eh? Y entonces ese momento nos puede transformar a todos, pero si vamos por el mismo camino. Si la selección va por el mismo camino con un líder como Javier, vamos a un buen lugar. Y el fútbol mexicano va igual. Hay que tener líderes y hay que ir sobre un mismo camino. Si no, vamos a seguir dando bandazos. Lo que pasa es que yo, como veo, porque una cosa es la actuación de México en el Mundial, que tienes la oportunidad, esta es una oportunidad histórica. Claro. Histórica. Vas a jugar 1, 2, 3, 4, 5 partidos en tu casa. Ojalá que se den los 5, Ojalá y ¿no? se den los 5. Ojalá. Los 3 partidos de primera fase, 1 en Guadalajara, 2 en México, 16, ¿es 16avos? 16avos Y octavo. y octavos. Los 5 en México. Digo, a menos de que Pasar algo. pasara raro. algo terrible La que boca nos se te haga eliminaran, chicharrón. ¿no? ¿Eh? La boca se te haga No, chicharrón. no manches, no. Es un momento histórico para la actuación de la selección mexicana.
Ojalá que Javier encuentre en estos meses que faltan la forma, ¿no? Para que este equipo. Yo creo que vamos en llegue. buen camino, ¿eh? Yo también creo que vamos por buen camino. Pero la otra es lo que viene después de, que ese es lo que decía Raúl, de después del 70, ¿qué pasó? Después del 86, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar después del 2026? ¿Vamos a tener más equipos en la liga? ¿Va a regresar el ascenso y el descenso? ¿Vamos a tener menos extranjeros? Va a O sea, cambiar. esa va a cambiar. Yo también creo que va a cambiar. Pero ¿qué va a pasar? Ojalá, y por eso te hablaba de una dirección y de una unión. Exacto. ¿Para qué? Para que estos factores que son los, Pero ahorita no hay los unión. que ya son más llamativos, pero hay otros. El crecimiento de las fuerzas básicas, que Sí, es fundamental para sí. que México pueda acceder después a otros mundiales, Claro. que más muchachos mexicanos puedan ir al extranjero. O sea, hay otros puntos que quizá no son tan visibles. Estos que mencionaste son los más visibles. Ojalá y podamos mejorarlos. ¿Cómo? No lo sé. Por eso hay gente que está trabajando en ello. Sí. Es la evolución del fútbol, la evolución de todo, porque va a ser un mundial totalmente distinto a lo que hemos vivido. Yo me hubiera encantado que mis hijos vivieran lo que yo viví. No lo van a vivir igual, Toño, como nosotros lo vivimos. Pero va a ser un mundial y van a cambiar otra vez cosas porque vamos... Yo me acuerdo, por ejemplo, Toño, que en el 70, cuando llegaron los equipos y en el 68, cómo nos sorprendíamos, por ejemplo, de los rusos y decíamos, ¿de veras? ¿Así son? O sea, yo sé que hoy la gente va a decir, ay, pero cuando vimos cómo se preparaban los atletas o que los ingleses llegaron al 70 con su agua, ¿no? Sí, Y sí, dicen, claro. ¿cómo que traen agua? Pues, ¿qué creen estos? ¿Que en México no hay agua pura o qué? Nosotros no tomábamos de garrafón ni de nada, Toño. Obviamente En el que 70 no. De la era... llave. abrías la llave y tomabas agua y ibas a jugar a la calle y abrías el grifo de la señora de la esquina y Y le tomabas. chupabas ahí, ¿no? Y de la Terminabas de manguera. entrenar y con la manguera. A claro. partir de todo eso empezó a cambiar muchas cosas y esos grandes eventos te cambian la vida, y yo espero que también empezaron a cambiar los clubes con el 70, nos empezamos a dar cuenta que existía el Real Madrid, que existían todos esos. Sí. Bueno, no los conocíamos, Toño. No, muy poquito. Muy Mi poquito. gran favorito internacional era el Boca Juniors, pues porque pues era lo más cercano que yo tenía. Sí. No era el Real Madrid, ni el United, ni la... No, pues cuando los veíamos, nunca los De veíamos. repente pues venían los de Sudamérica, Sí. tanto... O en los famosos pentagonales. En los pentagonales. Eso era nuestra internacionalización. Y entonces después ya el señor Azcárraga empieza con esto del América y tal, y luego Cruz Azul en los 70s, que es no entiende la gente lo que fue un equipo que viene de provincia, del interior, de un pueblito que, perdón por lo de pueblito, que era Jaso, y se viene a la Ciudad de México y empiezan a contratar a Marín, a Quintano, y se hace un equipote, y ya le compite al América, y entonces Guadalajara se nos empieza a retrasar y tiene que cambiar. Son cosas que la universidad arropa a un equipo de fútbol y lo vuelve en los 80 súper competitivo, o sea, va cambiando. Las fuerzas básicas, bueno, tú todavía lo viviste, Anselmo, hoy no tienen nada que ver las fuerzas básicas con lo que eran No, en nada. Nada. Tu reserva especial, tu reserva profesional, te ibas a probar un día, te veían Que a lo condiciones mejor hay que recuperar algunas cosas de esas, porque no todo lo viejo es malo, que eso es un pleito ya muy personal, porque hoy en día, y a lo mejor me pasó con mi papá, yo decía, mi papá no me entiende y no se da cuenta de muchas cosas, y a lo mejor hoy los hijos también nos dicen, mi papá no me entiende, y no sé qué, pero la verdad es que pareciera que todo lo que sucedió antes, bueno, en el fútbol, hoy no existe nada de hace 30 años, o sea, el programa tiene 37, ya somos viejos. hay O muchos, sea, muchos los de que nuestros compañeros. los que nacieron con Espacio Deportivo tienen 37 años. Bueno, claro, pero de que digamos, pero así de haber tenido conciencia para ponerlo y escucharlo, tienen 40 y tantos. Bueno, ya son gente de edad. Yo le digo a los jóvenes ahora, le digo, la vida y el fútbol no empezaron cuando tú naciste. Esa es la realidad. Y es Infórmate, cierto. infórmate, Claro, porque claro. eso te puede nutrir mucho Sí. en tus transmisiones y en tu vida. Sí. Y para un crecimiento general, porque sí, el fútbol, lo decía Valdano, ¿no? Es lo más importante de lo menos importante. Qué bárbaro, ¿viste cómo se ríe? 37. Se siente ya Bermúdez.
Con sus Raulito y Anselmín, al ratito nos vemos ahí en el Ya nos vemos, Espacio Angelito. Deportivo. Gracias por la A ver invitación. si Como ya siempre no. es un gusto platicar. Igual. Y A las- nombre de Nordey, ya lo sabes, para mantener tus bebidas calientes y Angelito. frías. Gracias. Ahí están. 37 años de Espacio Deportivo. Siete Ojalá fue- que sean muchos más. Agradeciendo, por supuesto, a la familia Ibarra. Sí, a Grupo Asir, Toño, Al que nos Grupo ha Asir. recibido siempre muy bien. Muy. Y a todos los compañeros que han pasado por este programa. Sí. A tu hermano, que ahí está siempre. A Lalito Cortés. A toda la gente de producción. A toda la gente de redacción, que son fundamentales en Sí. el desarrollo. Creo que no hay que olvidarlos. Y desde luego a la empresa, ¿no? Que nos ha hecho fuertes en las buenas y en las muy malas que llegamos a pasar. Y que seguimos. Ojalá y sean muchos años más, porque yo lo disfruto mucho. Yo también. Yo le decía a Hortensia, hay lugares en los que he compartido pues ya mi vida con mis hijos, mi esposa, mis hermanos, bla, bla, bla. Pero este es un espacio mío. Claro. El espacio deportivo es mío. Claro. Y por eso lo disfruto tanto. Sí, la verdad es que, es que se dice rápido, 37 años es una locura. Es el programa deportivo más antiguo que hay, ¿no? Sí, por supuesto, de Sí, la porque actualidad, Don sin Chucho duda. Domínguez dejó su programa, falleció. Entonces, si no, sería el más viejo. El de Chucho El de Domínguez. Chucho. Y también el de Don, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno, Cristiano. ¿Dos en el aire? No, dos en el área. En el área era de... Era de Raúl. No, era de... Él habla de. Que también le que dio mucho jugó en la selección. Ah, sí, el que estaba en Azteca. Ajá. Ay, don. Pero ¿quién salía en ese programa? Ahí empezó Ay, André empezaron Marín y empezaron muchos. muchos. Era don... Ay, ¿cómo se llamaba este señor? De la Madrid. Sí. José Luis Lamadrid. José Luis Lamadrid. José Luis Lamadrid. Pero había un programa que también duró mucho, que fue el de Raúl Orbañanos y Carlos Albert. Y luego entró Rafa Puente. ¿Y ese Con Raúl. pasaba también en Asir? Y no, pasaba, no sé si en fórmula, no, la verdad no lo sé. Y el de Chucho, ustedes seguramente Sí, lo no, ahí recordarán. nos informábamos los Todos domingos. los domingos. Todos los domingos terminaba el fútbol y había que ponerle al radio Porque iba- para saber los otros resultados del domingo a las 12 tenía de Eso, la noche. corresponsales eso ha de todos cambiado lados. también un montón. Claro, pues ya no hay Eso ya partidos no el hay- domingo. No, bueno. Ya no hay quien te dé ese tipo de información los domingos. Y los programas, las narraciones en radio, apenas me lo estaban diciendo el lunes pasado, que es horrible hoy escuchar el radio. Y yo les decía que no, nomás hay que entender que hoy se transmite distinto. Antes hasta te regañaban si no decías en dónde estaba la pelota, quién la traía. claro. nada. Y minuto 8, 1-0. Tal. Y hoy en día es como en la televisión, se la pasan diciendo chistes. Ah, tiró fulano, pasó un desviado. Y la gente así es hoy. Faltó mencionar a los chavos que están en espacio el fin de semana. Sí, Espacio Deportivo Nueva Fue Generación. una idea que por ahí se nos ocurrió. Sí, y a la Anselmín. verdad es Esta una es nueva una idea de generación. Anselmín. ¿Cuántos Y ahí años va. lleva ya eso? Pues ya tiene cinco, como... seis. Sí, fácil. 6 o 7. Está Oscar, el hijo Ya de se Raúl. están haciendo está viejos, ¿eh? Juan Miguel, el hijo de Anselmín, y está Push, Ernesto, mi hijo. Y la verdad que padre. Fíjate, ahora que decías que los domingos... Los domingos ahí hasta se las pueden 7 enterar. ahí encuentras algo. Ahí encuentras información. De 7 a 8 de la noche ahí en Grupo Asir, en el 88.9. Gracias, Raulito. No, al Gracias, contrario, Anselmín. gracias. No, Ya gracias. saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.